Buenas, vengo a hablar de Paranoia, el juego de rol. Voy a hacer un repaso visual a la edición en español de este juego que se publicó en los años 90. Estos libros fueron editados por la editorial Joc Internacional entre 1991 y 1996. El original era una edición americana del año 1984. La editorial americana se llama West End Games, conocida también por publicar juegos como el juego de rol de Star Wars. Joc Internacional tradujo al español 5 libros. Sería el libro básico y 4 suplementos. Bueno, para los que no conozcan el juego, Paranoia es un juego de rol de humor negro ambientado en un futuro sombrío. La humanidad vive en una distopía autoritaria controlada por el ordenador. Vive en una ciudad bajo tierra llamada el Complejo Alfa, en la que los ciudadanos son clones, es decir, que cada vez que mueren se reintegran con clon idéntico, y los ciudadanos tienen poderes mutantes, que esos poderes están prohibidos. Y bueno, el ordenador controla a la población mediante unas jerarquías y en todos los sitios, mediante el Gran Hermano, en todos los sitios ahí puede haber cámaras o micrófonos. Esta obra está claramente inspirada en literatura distópica como 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley o en películas como Brasil. Bueno, vamos a empezar con el manual básico. La portada a todo color, con una escena bastante divertida. El título Paranoia aquí en amarillo. Justo debajo la gran pantalla del ordenador que siempre nos vigila. Y en el centro, un hombre que teóricamente es un PJ vestido de rojo, paseando tranquilamente por uno de los pasillos, de los cientos de pasillos que hay en el complejo alfa. Y no es consciente de que al doblar la esquina le esperan otras personas, posiblemente PJs, que quieran acabar con él. Y bueno, la portada es en tapa dura. En la parte posterior se nos explica un poco el contenido, pero en realidad, bueno, lo explica con un tono de humor e incluye bastantes bromas. Pero bueno, en general se puede decir que te da un poco unas pistas de lo que te vas a encontrar en el interior. Bueno, pues vamos ya con el interior. El interior es blanco y negro, ¿vale? Con algunas ilustraciones. Las ilustraciones son muy divertidas, algunas son un poco locas y yo diría que son más casi viñetas cómicas más que ilustraciones, en algunos casos por lo menos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver en qué se divide este libro. En el índice B podemos ver que hay hay 3 secciones principales. La primera es la sección de los jugadores. La segunda es la sección del máster. Y la tercera es una aventura introductoria. Luego al final del libro pues hay algunos anexos con resumen de tablas y ayudas de juego. ¿Vale? Entonces, bueno, este libro tiene 155 páginas. La maquetación a 3 columnas es característica. Los libros en aquella época solían editarse a 2 columnas, en este caso se maquetó a 3 columnas. Y bueno, pues lo que sería la primera parte, el capítulo dedicado a los jugadores, se introduce un poco lo que es el mundo de Paranoia, ¿vale? Se explica pues los conceptos básicos y, como no, pues tiene un apartado dedicado a la creación de personajes. ¿Vale? Los personajes jugadores son forman un grupo que se llama de esclarecedores, que es una especie de agentes especiales, que realizan misiones secretas por cuenta del ordenador. ¿Vale? Bueno, aquí en el capítulo del jugador se explica un poco qué tipo de misiones encomienda el ordenador, cómo se puede promocionar y
y ascender en el ranking social del complejo alfa, que básicamente es traicionando y acusando a los traidores, que suelen ser los otros PJs. Y bueno, en este capítulo del jugador también hay una aventura en solitario que es bastante útil para introducirnos un poco en el tono del juego, saber un poco qué es lo que nos vamos a encontrar. Vale. Por último, pues bueno, hay una sección de consejos a traidores para que no te pillen. Porque bueno, todos los personajes tienen poderes mutantes y los poderes mutantes están prohibidos. Entonces todos son traidores en potencia. Los tienen que llevar en secreto. Bueno, el segundo apartado del libro está dedicado al máster. Nos explica un poco la historia del complejo alfa, cómo preparar los escenarios, las aventuras, ¿vale? Y bueno, un poco pues con mucho más al detalle cómo funciona la sociedad del complejo alfa, ¿vale? Explica la existencia de sociedades secretas. En principio cada jugador está adscrito a una sociedad secreta, ninguno sabe a qué sociedad pertenecen los otros PJs, y muchas veces cada uno de ellos tiene una misión secreta de mano de su organización secreta, valga la redundancia, y suele entrar en colisión con las misiones de los otros PJs. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que decir que el sistema de reglas es un sistema de 20 en el que las pruebas de habilidad se hacen tirando un de 20 y son un éxito si se saca por debajo del valor de la habilidad. ¿Vale? Bueno, pues aquí también tenemos, hay un capítulo bueno, funciona con atributos más habilidad. Hay un capítulo en que se describe un poco más en detalle cómo son las reglas de combate. Hay una sección para el equipo. ¿Vale? El equipo aquí es muy divertido porque en casi todas las misiones los PJs van a recibir material, o sea, digamos, prototipos. Y esos prototipos pueden ser armas o cualquier tipo de material, bueno, de equipo, vehículos de transporte o cualquier otro material que se pueda utilizar en el complejo alfa. Suelen ser prototipos defectuosos. O sea que muchas veces le puede explotar en la cara al PJ o pueden tener efectos divertidos. No olvidemos que es un juego de risa. Vale. Y bueno. Nos explica, aquí hay un capítulo que nos explica pues cómo dirigir un escenario, también nos explicará más adelante cómo pues, pueden crear aventuras. Vale, nos dan aquí bastantes ideas. Y bueno, aquí finaliza el capítulo del máster. Entonces, la tercera parte del libro está dedicada a una aventura introductoria. En este caso, es una aventura en el exterior. El ordenador decide enviar al grupo de esclarecedores, es decir, al grupo de PJs, a una misión al exterior, ¿vale? Y como en casi todas las misiones hay una parte que no se desvela al principio, es decir, que se les ha dicho a los PJs que tienen que ir al exterior, sobre todo para hacer una especie de maniobras de supervivencia y tal, pero en realidad hay gato encerrado, hay un buen pastel fuera, pero el ordenador no quiere que esa información, bueno, la información que manejan es de alto secreto, entonces no informa a los PJs lo que se van a encontrar, simplemente los envía un poco para que, bueno, pues para que ellos puedan averiguar cosas y sin saber realmente lo que están investigando. Bueno, el típico delirio de las misiones de paranoia. Y bueno, pues ya está. Luego, esta misión introductoria es bastante larga, como veis tiene 10 capítulos. Está muy bien. Y luego, la parte final del libro, nos encontramos con los anexos, que son algunas tablas, ayudas de juego, ayudas a la creación de personajes, ¿vale? Y básicamente eso. Luego, bueno, la ficha de personaje, que es esta, la ficha de personaje, y ya está. Y algunas ayudas PNJs de la aventura, o sea, algunas ayudas para la aventura introductoria y esquemas y dibujos de ayudas de juego de la aventura que viene en el básico, ¿vale?
Y eso es todo. Es un libro francamente interesante. Hay muy pocos juegos de rol, yo no sé si es el único, que se dediquen al humor. O sea, que el centro del juego, el enfoque principal sea el humor. No sé si también posiblemente Mundo Disco o Fan Hunter, pero yo diría que hay pocos y este es muy bueno, muy divertido. En 1991 se publica el primer suplemento de Paranoia, llamado Paranoia Aguda. Son 100 páginas, tapa dura, con la misma maquetación a 3 columnas que el manual básico, ¿vale? Y bueno, pues en la portada vemos un rostro del ordenador y con algunas frases desternillantes. Nuevas reglas que ignorar, nuevas sociedades secretas, robots como personajes jugadores, test psicológicos. Y bueno, por la parte de atrás, pues las coñas habituales. O sea, en vez de hablarnos del contenido, de lo que nos vamos a encontrar, pues se ríe un poco en la cara del lector. Pero bueno, al final te dice más o menos lo que te vas a encontrar, ¿eh? En la parte final del resumen. Bueno, pues ¿qué vamos a encontrar en Paranoia Aguda? Pues básicamente lo que vamos a encontrar son más reglas. Bueno, este sería el índice. Vamos a encontrar más reglas y aventuras. Básicamente, sobre todo aventuras. Reglas, tres cosillas que ahora vamos a hablar, ¿vale? Entonces, bueno, la primera parte es la que está dedicada a las reglas. Entonces, hay 3 apartados. El primero de ellos es un apartado sobre los test psicológicos. Sobre este tema no se habla en el manual básico, o sea que es una ampliación de reglas. Y bueno, aquí lo que plantea el juego es poder hacer test psicológicos a los PJs para tratar de poder identificar si son traidores en potencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto puede ser divertido. Nos ponen varios ejemplos de test, ¿vale? Y bueno, en principio parecen fáciles de superar, pero claro, cualquier cosa que digas que pueda ser inapropiada te puede señalar como un traidor, ¿vale? Entonces, pues bueno, además recomiendan que cuando hagas los tests, pues que, por ejemplo, que pongas una grabadora en marcha para intimidar aún más a los jugadores y aumentar la tensión. Bueno, el siguiente apartado de reglas, que se llama Vivir mejor gracias a la química, pues es un repertorio de drogas, pero bueno, como no, pues con efectos un poco estrambóticos, ¿vale? Es decir, que con efectos divertidos en muchos casos. Y bueno, y el último apartado de reglas. El último apartado de reglas es este, que son una ampliación de sociedades secretas. O sea, si ya en el manual básico salían pues bien casi 20 sociedades secretas, entre 15 y 20, pues aquí nos la amplía con unas cuantas más, ¿no? La Liga Maternal, la Femme Fatal, el Club de Parranderos Entusiastas, clones independientes asociados y bueno, pues algunos más. Por ejemplo, el grupo Treki, bueno, pues así tenemos más variedad de sociedades secretas para elegir para nuestros PJs. Bueno, a continuación, después de estos 3 pequeños apartados de reglas, lo que llevamos es con las aventuras. El resto del libro ya van a ser aventuras. La primera de ellas y la más grande se llama El triunfo de un robot llamado Mark IV. Esta es larga, tiene 30 páginas. Y bueno, los PJs tendrán que custodiar un robot prototipo que se sabe que hay quien quiere sabotearlo. Posiblemente los comunistas o alguna otra sociedad insurgente. Bueno, según explican los autores, esta aventura se diseñó para que los personajes murieran como chinches. Eso sí,
con los jugadores partiéndose de risa, o por lo menos con el máster partiéndose de risa, ¿vale? O sea, son situaciones muy divertidas, muy letales y muy divertidas. Bueno, después de esta aventura, ya nos presenta el juego otras 3 aventuras cortas, que tienen entre 5 y 10 páginas cada una. Esta es una, por ejemplo, la de caza robots. La caza robots creo que es la más larga de las medianas. Vale. Fiebre del sábado, ciclo noche. Esta es otra de las medianas. Vale. Y bueno, ahora aquí están las medianas. Y luego viene toda la parte final del libro, que son aventuras muy cortas, de una página o de 2 páginas. Mira, por ejemplo, esta yo la jugué, una mano de pintura blanca. Esta es muy divertida. Y bueno, pues no son semillas de aventuras porque son un poquillo más que una semilla, pero son microaventuras que realmente, pues bueno, el máster, si quiere, puede ampliarlas, o sea, te dan bastantes ideas. O si no, pues jugarla justo antes o después de otra aventura. Y bueno, aquí terminaría. Luego la parte final del libro son los anexos, pues serían básicamente las ayudas para las ayudas de juego para las aventuras que trae el libro. Y al final del todo una sección que no sé por qué la han puesto al final, porque realmente es otra ampliación de reglas, que se llama robo personajes, que te da la opción de crear PSJs, crear personajes jugadores, que en lugar de ser clones biológicos, digamos, son robots. Y bueno, pues aquí te da las pautas de cómo hacer robots y cómo integrarlos en la campaña con el resto de jugadores. ¿Vale? Y bueno, pues al final una ficha de personaje de tipo robot, y esto es todo. El siguiente suplemento que publica Jockey Internacional para el juego Paranoia es Guía Turística del Sector DOA. Publicado en 1993, 110 páginas, con el mismo formato que el básico, es decir, tapa dura, ilustración de portada a color e interior a triple columna con ilustraciones en blanco y negro. ¿Vale? En la portada pues podemos ver una ciudad, que en realidad es una ciudad que está bajo tierra, o sea, es una parte del complejo alfa, llamada sector DOA, pero subterránea como todas las secciones del complejo alfa. Y bueno, en este libro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues en el índice nos lo aclara, ¿vale? Lo que vamos a encontrar aquí es un entorno de campaña, o lo que podríamos decir, una descripción detallada de una parte del complejo de alfa, de un sector llamado el sector DOA. Bueno, pues aquí básicamente lo que nos van a explicar son particularidades de sus habitantes, descripción de PNJs importantes, qué presencia tienen las sociedades secretas, y descripción, y sobre todo, vamos, lo que más páginas ocupa es la descripción de los principales lugares de interés, que son describe como una veintena de lugares o más, o treintena de lugares de interés, ¿vale? Y bueno, también incluye algunas reglas, como por ejemplo las reglas sobre efectos colaterales de combate, ¿vale? Y también reglas de burocracia. Entonces, pues bueno, esto, bueno, yo diría que puede ser muy útil para que un máster pues se cree sus propias aventuras utilizando este entorno, ¿no? Esta ambientación. Bueno, pues hay poco que decir, bueno, lo que podemos decir es que en cada una de las localizaciones pues se habla de la función que tiene ese lugar, y qué PNJs hay en ese lugar, y qué vida oculta hay qué cosas ocultas suceden en ese lugar, pues si hay sociedades secretas o si hay secretos del propio ordenador. Y bueno, digamos que, bueno, lo único que podríamos un poco explicar un poco más es el tema de las reglas adicionales,
que hemos dicho que son la de las reglas de efectos colaterales de combate, pues hay unas tablas sobre cómo, bueno, en el caso de que disparemos, por ejemplo, y fallemos un tiro, pues qué pasa si matamos a un inocente, ¿no? Pues quién es ese inocente, con unas tablas de sucesos que pueden pasar. Y también hay unas tablas de destrucción de infraestructuras, es decir, que tú a lo mejor estás disparando a alguien, fallas y le das a una tubería que pasa por detrás y bueno, y eso tiene unas consecuencias. Pues también hay unas tablas que te explican qué consecuencias tienen esos daños colaterales. Y bueno, poco más que decir de este suplemento. La siguiente publicación fue en el año 1995, El ordenador siempre dispara 2 veces. 110 páginas conteniendo 2 aventuras largas. El formato en este caso cambia, es tapa blanda, ¿vale? Y bueno, aunque lo que sería el interior sí que es el mismo formato, es decir, maquetado a 3 columnas el texto y ilustraciones en blanco y negro. Bueno, las aventuras que podemos encontrar en este suplemento se llaman, la primera se llama Cazaorcos, que sería un juego de palabras con cazafantasmas. Y la segunda se llama Clones. Vale, esta primera que sería Cazaorcos, bueno, Cazaorcos va de que hay un artilugio experimental que en manos de un incompetente ha creado un fallo y generó una especie de vórtice de energía que comunicó por un instante el sector alfa con un mundo de fantasía, trayéndose para acá 3 magos y un lagarto de dicho mundo. Vale, es una historia realmente surrealista, es un crossover entre fantasía y ciencia ficción, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que tienen que hacer los esclarecedores es patearse el complejo alfa en busca de estos intrusos, esos 3 magos, bueno, estos 3 magos y un lagarto que aparecieron procedentes de ese mundo de fantasía, y aunque inicialmente se pensó en que había que eliminarlos, pues el ordenador los quiere vivos pues para averiguar sobre ellos y ver si les puede sacar alguna utilidad. Porque eso de que haya magia, ¿no? Pues es como muy... despierta la curiosidad del ordenador. ¿Vale? Entonces la misión consiste en capturar a esos intrusos que proceden de otro plano y ponerlos a disposición del ordenador. ¿Vale? Bueno, pues no explicaremos nada más para no hacer spoilers. Y vamos ya con la segunda aventura, que se llama Clones. Enviad más clones. Y bueno, aquí resulta que hay una sociedad secreta llamada los Rangers Clónicos, ¿vale? Que se dedican a crear clones ilegales, ¿vale? Que venden en el mercado negro. Recordemos que cada habitante digamos que cada ciudadano del complejo alfa tiene derecho a tener 6 clones, o sea, puede vivir 6 vidas. Y una vez muere la 6ª vida, pues ya se acabó. Por lo tanto, esta sociedad secreta se encarga de suministrar clones ilimitados a quien pueda pagarlo, ¿no? El lema de la organización es que los ciudadanos deberían tener tantos clones como quieran, en tanto puedan pagarlos. Bueno, pues aquí los esclarecedores, es decir, los PJs, tendrán que investigar hasta dar con esos traidores y eliminarlos, ¿vale? Y bueno, pues tendrán las primeras pistas les llevarán al mundo de la farándula, porque bueno, parece ser que una famosa cantante pues está metida en el ajo o ha pagado dinero por recibir más clones ilegales. Y bueno, pues no vamos a explicar nada más de la aventura. La parte final del libro está dedicada a las ayudas de juego, ¿vale? Son los anexos, tanto de la primera aventura Cazaorcos, pues con algunos planos o de situación y PJs pregenerados, ¿vale? Y bueno, y luego está el anexo del segundo módulo, enviad más clones,
pues con lo mismo, con algunos esquemas, planos y personajes pregenerados, ¿vale? Y esto es todo lo que puedo decir de este suplemento. Como bien dice aquí detrás, pásalo bien o muere. Bueno, vamos a finalizar el repaso a las publicaciones de Jockey Internacional del juego Paranoia con El Cantar de las Cubas. Es el último suplemento publicado en España de Paranoia por la editorial Jockey Internacional, que vio la luz en 1995. De nuevo nos encontramos con un suplemento en tapa blanda y en esta ocasión es el más fino de todos, con solo 40 páginas, ya que contiene una única aventura. El Cantar de las Cubas, que es el nombre del suplemento, llevará a los personajes a la factoría donde se fabrican los alimentos para suministrar a los ciudadanos del complejo Alfa. Aquí la ilustración de portada pues se ve una cuba donde se fabrica el caldo o la sopa que luego llega a los hogares de los ciudadanos del complejo Alfa. ¿Vale? Y bueno, el formato interior, como el resto de suplementos, es en blanco y negro, maquetado a 3 columnas, ¿vale? Y en este caso, pues la aventura está organizada en episodios. Aquí en el índice lo vemos. Hay un total de 8 episodios, ¿vale? Entonces, bueno, resulta que el servicio de inteligencia se ha enterado que unos traidores quieren echar un aditivo prohibido a las cubas que procesan los alimentos para los habitantes del sector Alfa. Los esclarecedores, es decir, los PJs, tendrán que evitarlo. Para ello tendrán que inspeccionar los diferentes enclaves de la planta de producción de alimentos para descubrir elementos o situaciones de riesgo de sabotaje. No será fácil, pero lo tendrán todavía más difícil, ya que les responsabilizarán. El ordenador les hará responsables de cualquier fallo en el suministro de comida a la ciudad. Es decir, cualquier merma o retraso en la fabricación de alimentos será considerada una traición y podrá llevar la pena de ejecución inmediata de los PJs. Como siempre, contarán con un equipo experimental defectuoso que hará las risas del resto de PJs y del director de juego, ¿vale? Y bueno, pues no vamos a hablar de la trama, evidentemente, para no hacer spoilers. Solo podemos decir que, bueno, que esto sigue en clave de humor y es todo muy divertido. Y bueno, al final del libro es el 8º episodio, exactamente, el episodio 8 es el final y con esto finaliza el suplemento. Esto es todo. Muchas gracias y hasta otra.